Creo yo que es muy importante para nosotros entender las cuatro bases del templo, de nuestro cuerpo. Somos un templo, ¿no? Es muy importante comprender las cuatro bases importantes, que sería el poder nosotros, digamos, manejar nuestros propios pensamientos sería muy importante. Segundo, de esa forma podríamos manejar nuestras palabras. Y tercero, podríamos saber qué comemos. Y cuarto, podríamos movernos adecuadamente. Bueno, aquí vamos. Nosotros, no nos han enseñado, pero obviamente cuando somos personas espirituales, personas que queremos aprender, que queremos seguir, queremos sobresalir, ayudarnos a nosotros mismos, que es donde empezaría la clave. Bueno, resulta de que los pensamientos en realidad son programas, vamos a decirlo así, que antes de un pensamiento está la conciencia de la mente misma, del ser mismo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que yo creo un pensamiento? ¿No? Sería importante y puede que sonar un poquito místico, pero al final algunos podemos resonar, algunos no, pero al final pues estamos tratando de manifestar o manifestamos lo que somos, sencillamente. Bueno, nosotros estamos dentro de una conciencia universal de pensamiento, pero de forma individual nosotros deberíamos controlar lo que estamos pensando. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, imaginando, tendríamos que pensar, por ejemplo, enfocar nuestra energía para construir pensamientos positivos, que eso es muy aprovechable, muy positivo para nuestra salud, porque evidentemente hay un pasaje muy interesante que dice, mira que en ti pongo el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge la vida o el bien para que vivas, ¿no? Y eso es interesante, tenemos que escoger los pensamientos en esa dimensión que tenemos, escoger los pensamientos para crear emociones positivas. Pero lamentablemente no siempre lo logramos o no tenemos la disciplina o no tenemos la conciencia o la enseñanza para hacerlo. Pero es mi motivación que lo hagamos, ¿no? De poder, digamos, decir, bueno, ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy pensando allá? ¿Lo que estoy pensando es correcto o es incorrecto? ¿Qué efecto secundario voy a tener con este pensamiento? Porque el pensamiento cuando se enfoca en la energía de a ese que mandamos de la mente a ese pensamiento, a esa figura, ¿verdad? Pues se va a crear una imagen en nosotros y si le seguimos enfocando, pues va a terminar con una acción o una acción de semi-materialización, porque cuando hablamos, en cierta forma ya estamos empezando a afectar el mundo físico. Entonces es muy importante entender, decir, bueno, yo quiero controlar mis pensamientos. Sería la primera base de nuestro templo, porque al final queremos estar saludables, queremos estar bien, queremos mirarnos bien, queremos estar felices, pero tiene que ver con esas cuatro pilares del templo, ¿no? Así lo estoy llamando. Entonces, es muy importante comprender, por ejemplo, que si cuido mis pensamientos y si soy capaz de darle forma a un pensamiento y posiblemente si hay un pensamiento, pues no cultivarlo para que no se me haga realidad, porque se me puede hacer realidad si es muy negativo o si es negativo. En otras palabras, tenemos que aprender a escoger los pensamientos, porque muchos pensamientos que ya tenemos tienen que ver con pensamientos que ya están en la memoria porque son experiencias pasadas o experiencias que resuenan con otras personas y que ya están en la memoria y simplemente vuelven a resaltar. Pero si logramos nosotros dejarlos a un lado y no cultivarlos, van a ir desapareciendo poco a poco o sencillamente hay un método para borrar esos pensamientos y poner otros, por supuesto. Ahora, ¿y por qué es importante esto? Porque lo que sucede es que cuando yo tengo un enfoque y ya crea una imagen, sucede un fenómeno que es el segundo pilar, y es que lo vas a hablar porque lo vas a hablar. En otras palabras, si yo estoy cultivando algo muy negativo, muy negativo, muy negativo, y le doy figura, me voy a ver forzado, consciente o inconsciente, a hablar aquello que ya formé en mi mente, sea positivo o sea negativo. Interesante. Entonces, por eso se dice, dentro de esos sabios proverbios, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Otro pasaje interesante dice que el necio publica su necedad y las palabras del sabio son medicina. O sea que, en otras palabras, uno puede definir a una persona su interior a través de sus palabras, porque al final las palabras son una expresión de los pensamientos ya formados. Es interesante. Entonces, si yo no quiero empezar a darle forma a algún problema, voy a tener que evitar hablarlo, ¿cierto? Pero para que yo lo pueda evitar, a no hablarlo, tengo que definitivamente cuidar lo que estoy pensando, o sea, no enfocar. Antes de que le dé forma en mi mente, a través de mi mente, darle forma a través de mi energía, quitar ese pensamiento, no cultivarlo para que no me vea forzado a hablarlo, ¿cierto? Y tercer pilar sería lo que comemos. Es como si hubiera, digamos, un feedback, le llaman. Si yo
si mis pensamientos y mis hábitos mentales son correctos, pues mis hábitos alimenticios van a ser correctos. Pero si yo no tengo cuidado de mi mente y no me importa lo que como, porque no tengo precaución de mis pensamientos, por lo tanto, tampoco voy a tener precaución en lo que como, porque pues, ¿qué importa? Como a veces, quizá en cierto momento todos hemos estado en esa condición de que ¿qué importa lo que pienso? De hecho, ni siquiera a veces le damos importancia, incluso actuamos de forma inconsciente. Igual pasa con los alimentos, ¿sí? Sea lo que sea, vamos a comer, que al fin todo va para la panza, ¿no? Comúnmente decimos eso, pero no. Lo que sucede es que la comida termina al final convirtiéndose en sangre, convirtiéndose en células, convirtiéndose en moléculas, tejidos o proteínas. Luego tejidos, posteriormente órganos, sistemas, etcétera. Al final somos lo que comemos. Es muy importante entonces nosotros comprender, ¿verdad? Que lo que estamos comiendo es lo que nos miramos. Y de ese cuenta, por ejemplo, decimos, oye, esta persona cuando era joven era muy hermoso, muy hermosa, pero ahora ¿qué le pasó? Y al final, ¿qué podemos definir con lo que estoy hablando? Al final, no cuidó su pensamiento, no cuidó lo que habló, no cuidó lo que comió y ahora miramos una persona descuidada y posiblemente enferma, ¿no? Y cuando hablamos de esa enfermedad, no estamos hablando físicamente, ¿no? Sino que todo un cuadro holístico, porque al final viene del cultivo del pensamiento, ¿no? Entonces, es una forma holística de ver las cosas. Entonces, puede que si cuidamos lo que yo pienso, qué pensamiento es positivo, negativo, voy a ser más consciente y cuando yo como decir, wow, esto es incorrecto, es correcto. Yo siempre, por ejemplo, hablo de la carne, por ejemplo, y podemos citar uno de los hombres más inteligentes, ¿verdad? Que es Da Vinci, ¿no? Por ejemplo, el famoso Da Vinci, el gran mago, el gran inteligente, el gran, pues diríamos, ingeniero, el gran genio, ¿no? Y él dice, el día que comprendamos que los animales son como hermanos de nosotros, vamos a dejar de matarlos. Y entonces habrá paz, ¿no? Algunos comentarios de los grandes sabios son así. Y lo que sucede es que cuando comemos, por ejemplo, nosotros, cuando no somos conscientes, cuando nos da igual comer una cosa y otra, pues estamos comiendo cosas que putrefactan. Aunque obviamente va a haber allá y acá. Es que necesitamos proteína, sí, necesitamos proteína, pero proteína saludable, por ejemplo. Nuestro intestino es comparable al intestino de los animales herbívoros. Por lo tanto, si usted se da cuenta que comen los caballos, los toros, los elefantes para tener tanta proteína, tanto músculo, pues pasto, por ejemplo, ¿no? Plantitas. Entonces, ahí está, así tan sencillo se cae esa teoría de que tenemos proteína. Sí, tenemos proteína, pero vegetal, no animal. Aunque nosotros podemos comer animales, pero no su carne, sino su energía, que de hecho la necesitamos y es parte de un principio natural de que nos alimentamos del cariño, del amor de un animalito, como podría ser, por ejemplo, ¿verdad? Un perrito, un gatito, X, casi todos los animales tienen esa tendencia a darnos su cariño, su amor, su energía y de eso sí nos alimentamos. Bueno, y por último, obviamente si yo soy consciente de lo que como, voy a cuidar lo que como, voy a ver mi platillo, voy a decir, wow, esto tiene colores, tiene sabores, este platillo es sano y ciertamente así es. Pero si miramos un plato donde no hay colores, si hay pedazos de tejido, de cadáver, de animalitos, por supuesto, pues evidentemente si lo comemos, pues no estamos conscientes. Y si yo no cuido lo que como es porque no cuido lo que pienso, sencillamente así, no soy consciente o sencillamente no me importa. Al final, pues a veces batallamos más, pero es parte del aprendizaje que a veces todos tenemos. Bueno, y por último, el último pilar sería que no se estanque la energía. Y nosotros somos energía, lo dije ya en el otro canal, que somos seres que nadamos en un mar de fuego. Hay un promedio de 36 o de 35 a 40 grados de temperatura externo por el sol en que vivimos, pero internamente manejamos una temperatura muy equilibrada, que sería un promedio de 36.5 grados de temperatura y no podemos desbalancearnos, pero es calor, ¿verdad? Usted toca a una persona y es calor, rara es la persona que tiene frías las manos por X y X, ¿no? Pero todo es calor. Es muy importante comprenderlo porque si no nos movemos ese calor se va a estancar y al final nos va a hacer daño. Por eso decimos que hay personas que les duele, se mueven y están adoloridos porque sencillamente empezamos a hacer ejercicio y ese movimiento pues causa dolor porque dejamos un tiempo de hacer ejercicio y ya nos estábamos afectando negativamente. Entonces el hacer ejercicio, movernos es muy importante. Entonces estos son los 4 pilares. Controlar los pensamientos a través de tu propia conciencia. 2, eso te obliga a hablar bien o a hablar mal, como tú quieras. Tercero, eso te obliga a comer bien o a comer mal. Y cuarto, cuidas tu cuerpo físico
hacer ejercicio, vivir en una zona sana, por ejemplo en la montaña, o al menos intentar irte a un río, porque al final es la conciencia la que tiene que ir creciendo para ser mejor cada día. Y ese es mi consejo. Si usted resuena con nosotros, nuestras palabras le son afín, nos puede visitar aquí en Bakersfield para apoyo de su salud de forma 100% natural, o nos puede llamar de cualquier estado también para apoyarle, obviamente, a distancia. Bueno, un abrazo y, como siempre, todo lo mejor. Yo soy el doctor Ordaz de aquí de Llorenes Salud Natural.